Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 13. Quiero hacer una observación aquí antes de que empecemos a leer. No quiero entrar en explicaciones profundas, pero Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. En las Reinas Valeras actualizadas y en muchas de las Biblias actuales, ese versículo no está. Y si la trae en su celular y ve alguna nota ahí, le va a decir, este manuscrito fue añadido después de haber encontrado los rollos originales. Quizá en la versión que usted vaya a leer en el Reina Valera 60 diga este versículo. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ese versículo está eliminado de las nuevas versiones bíblicas porque está comprobado que no es un escrito original de los manuscritos. Así que la versión que yo voy a leerla es una actualizada, es una revisada, y no tiene este versículo. Así que no se confunda o piense que me salté un versículo por ahí. Amén. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 13. Se lo voy a dar la lectura, hermanos, si ustedes me siguen. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que es nacido de él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, el que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque cree que Dios ha dado. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. La vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. La primera epístola de Juan es una carta corta, tradicionalmente atribuida al apóstol Juan, el mismo que escribió el Evangelio según Juan, el mismo que escribió el Apocalipsis, escrita probablemente entre el año 85 y 95 después de Cristo, en el área de Asia Menor, exactamente en Éfeso. ¿Quiénes eran los destinatarios de esta carta? Lo más probable es que fuera una comunidad cristiana pequeña por los saludos que hay en la carta. Y los temas que aborda esta carta de Juan son dos principalmente: divisiones internas dentro de las congregaciones o dentro de la congregación, y falsas enseñanzas, especialmente enseñanzas por maestros fuera del cristianismo que negaban la humanidad de Cristo. Hay muchas religiones que niegan la humanidad de Cristo, y hay otras muchas que niegan la divinidad de Cristo. Pero nosotros creemos que Jesús era 100% hombre, carne y hueso, nacido de una virgen, y que era 100% Dios. Nosotros no negamos ni su humanidad, ni negamos su divinidad.
Y este era uno de los temas que abordaba la carta de Juan. Los temas principales que encontramos en sus cartas, en la primera y en la segunda carta, es la cristología verdadera, que Jesús es el Hijo de Dios. La comunión con Dios, que solo es posible por medio de su Hijo, de Cristo Jesús. El amor como evidencia dentro de la congregación, ese amor fraternal como prueba de haber nacido y ser nacido de Dios. La obediencia, el guardar los mandamientos como señal de que conocemos a Dios. Y la victoria sobre el mundo, la fe en que Cristo ya ha vencido al mundo. Y comienzo haciendo una serie de preguntas. No tiene que responderlas. ¿Cuál ha sido el evangelio en el que usted ha creído? ¿Cuáles son los mandamientos de Dios que guardamos y cuáles son los que hacemos a un lado? ¿Qué pasajes utilizamos de la ley y lo aplicamos a otros? Pero cuando se aplican a nosotros, decimos, ya no aplica porque es la ley. ¿Quién de nosotros usa el evangelio incompleto cuando lo predica? ¿Quién predica de la vida eterna, mas no dice de la muerte eterna? ¿Cuántos callamos cuando alguien se acerca y les pregunta, ¿eres cristiano? ¿Sabe por qué Juan mandó esta carta a esta pequeña congregación cristiana? No solo porque había falsa enseñanza dentro de la congregación, o no porque fuera una pequeña comunidad cristiana dentro de otras muchas comunidades gnósticas dentro de la región, sino que Juan conocía el problema y sabía que si el problema no era tratado desde la raíz, podía desaparecer toda la congregación. Pero Juan presenta un evangelio completo, presenta a la humanidad de Jesús, aborda uno de los problemas que tenía la iglesia, negaban la humanidad de Cristo, y aborda la humanidad 100% de Jesús, pero también habla sobre la fe que vence al mundo, pero también habla de la obediencia a los mandamientos de Dios, pero también habla del amor fraternal dentro de la congregación. Y cuando nosotros presentamos el evangelio a la gente, ¿qué evangelio le presentamos? ¿El evangelio color de rosa o el evangelio verdadero? Donde si no hay arrepentimiento de pecados, no hay vida eterna. Donde si no hay bautismo en el nombre de Jesús, no hay remisión de pecados. Donde si nadie es nacido nuevamente de agua y de fuego o de espíritu, nadie puede ver al Señor. ¿Y qué evangelio comparte? ¿El que sin santidad nadie verá al Señor? ¿O haz lo que quieras mientras no me afecte? ¿Qué evangelio es el que compartimos? Y en las iglesias actuales del día de hoy, y no solamente las de hoy, sino las de todos los tiempos desde la existencia de la iglesia primitiva, la principal problemática es que siempre se ha compartido un evangelio incompleto. Muchas veces las iglesias suelen compartir evangelios incompletos. Tratan de amarrar masas o multitudes de personas mostrando un evangelio de bendición y de vida eterna y de calles de oro y de mar de cristal, pero no presenta el otro lado del evangelio, que si no reconocemos que Jesús es el Señor, nada de eso tendremos, sino muerte y sufrimiento eterno. ¿Qué evangelio presentamos? ¿Mostramos solamente la cruz sin Jesucristo en la cruz? ¿O presentamos el evangelio de Jesús crucificado en la cruz, derramando hasta la última sangre, herido, golpeado, humillado, haciéndose maldición por cada uno de nosotros? ¿Presentamos el evangelio de la justificación de la fe? ¿O presentamos el evangelio de mientras no mates ni robes, no pasa nada? Presentamos el evangelio donde las personas
tienen años sentados en sus sillas y nunca han sabido que sin bautismo en agua, invocando el nombre de Jesús, nadie será salvo. Compartimos el Evangelio sin hablar de la sangre que se hace efectiva cuando el nombre de Jesús es invocado. ¿Cuál es el Evangelio que compartimos? ¿Cuál es la enseñanza que llevamos a las personas que quieren acercarse a Cristo? ¿Sabe cuál es uno de los problemas porque la gente se vaya de las iglesias? Que muchas veces compartimos el Evangelio incompleto y cuando llegan las pruebas, las luchas y las dificultades, dicen, ¿no que todo era bueno? ¿No que todo era bendición, prosperidad y abundancia? Y se va la gente porque no presentamos el Evangelio verdadero. Cuando comparte el mensaje de Cristo con su compañero de trabajo, con su vecino, le presenta el Evangelio que dice que si nadie trae sus vestiduras nuevas de lino fino, nadie podrá entrar a la gloria de Dios. Y que para tener esas vestiduras nuevas hay que haber nacido de Dios. O le dice, no, mira, tú crees que Jesús es el Señor, levanta tus manos cuando oremos y eres salvo. ¿Qué evangelio es el que le presentamos a la gente? ¿Sabe por qué el evangelio incompleto, oído por años, tiene más miembros dentro de sus iglesias que las iglesias que predican el evangelio verdadero? Porque un evangelio incompleto nunca señala el pecado. Siempre señala las bendiciones, mas nunca apunta el dedo en el pecado. El evangelio incompleto no incomoda. El evangelio incompleto no hace que la gente tenga un compungimiento de su corazón y un arrepentimiento genuino. Y por eso las iglesias, las mega iglesias son llenas. Porque hay prosperidad, hay abundancia, hay bendición, cielos abiertos, salud. Pero las verdaderas iglesias que predican el verdadero evangelio, a veces solamente tienen 2, 3 personas que aceptan que les señalen su error, que aceptan que el evangelio señala, no cubre, señala el pecado. Hoy muchos disfrazamos las comodidades, el pecado deliberado, los libertinajes, para no perder miembros en congregaciones, en las iglesias. Hoy a veces ya no hay temor de Dios dentro de unas congregaciones, de las congregaciones. Ya no se predica de santidad desde el púlpito. Ya no se predica de obediencia, de disciplina. Y todo esto lo cubren tras el eslogan, somos una iglesia de sana doctrina. Pero eso es una sana doctrina falsa. Porque la verdadera sana doctrina incomoda a la persona. La verdadera sana doctrina no es aquella que es, hermano, siga golpeando a su esposa, no pasa nada, mientras no me pegue a mí. Sana doctrina, mientras no se me vaya. Hermana, siga murmurando y haciendo chisme, sana doctrina. Ese es falso. Una sana doctrina incomoda no solamente al creyente, sino también al que está escuchando el evangelio. Porque la sana doctrina tiene que ser esa espada de doble filo que penetre hasta el alma y partir las coyunturas y los huesos. Una sana doctrina no es aquella que es, sí hermano, usted haga lo que quiera, nomás venga y lléneme el templo. No pasa nada. Esa no es sana doctrina. La sana doctrina es aquella que encubre el pecado y lo pasa por alto solo por cuidar la membresía de sus iglesias. La sana doctrina falsa es aquella que no predica la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero la verdadera sana doctrina es aquella que causa un compungimiento de corazón, un dolor en el alma, un dolor en el espíritu a causa de nuestro pecado. Y nos lleva a negarnos a nosotros mismos y reconocer que debemos morir al mundo y nacer para Jesús. Esa es la verdadera sana doctrina. Pero ¿qué cree?
Esa nomás es la introducción, todavía no estoy predicando. Punto número 1, versículos del 1 al 3. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que es nacido de él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos nos son gravosos. ¿En qué consiste en que creamos que Jesús es el Cristo? Pudiera usted preguntarse, ¿cómo puede decirme el versículo que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios? Pero ¿cómo puedo creer que Jesús es el Cristo? Más bien, ¿qué es el Cristo? Escucho que Jesús es el Cristo, escucho Jesucristo, escucho Cristo Jesús, escucho Jesús es el Mesías, es el ungido, pero ¿qué es? Bueno, la palabra Cristo es Mesías, pero la palabra Mesías viene del hebreo Hamashiach, que es una expresión hebrea que significa el ungido de Dios, el salvador del pueblo de Dios. En el contexto hebreo, el Mesías se refiere al salvador del pueblo de Dios, al enviado, al ungido de Dios para salvar a su pueblo. Alude esta palabra a Cristo Mesías, a aquel que ha sido enviado para cumplir una misión, la cual es salvar a todos aquellos que crean en su nombre. En la tradición judía siguen esperando a ese Mesías, siguen esperando a ese libertador, a ese descendiente del rey David, que establezca paz mundial, que reúna las tribus de Israel y que levante y reconstruya el templo de Jerusalén. Podemos ver muchas noticias o muchos canales que hablen de relojes proféticos acerca de la segunda venida de Cristo y las señales del fin. Y podemos ver infinidad de cosas. Y los judíos siguen esperando a su Mesías, siguen esperando al libertador, siguen esperando al que traiga paz entre las tribus de Israel. Pero no se han dado cuenta que ese que esperaban ya vino y que lo crucificaron, que no lo reconocieron, más bien que lo despreciaron, no lo han reconocido, como aquellos muchos en aquellos días de Jesús que no lo reconocieron. Hoy hay muchos otros que siguen sin reconocerlo. Pero todos aquellos que estamos aquí, que reconocemos que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo, el que ha venido a salvar al pueblo de Dios, somos llamados hijos de Dios, porque Él nos ha hecho hijos suyos. Porque hemos reconocido que Jesús es el Cristo, aquel que vendría a salvar al pueblo. Creemos que su sacrificio en la cruz es la que nos da la salvación y la vida eterna. Por eso somos llamados hijos suyos. Aquellos que reconocemos que el Cristo es el ungido de Dios, es el Hijo de Dios, amamos a Dios, amamos al que formó al Hijo y amamos al formado por Dios, amamos a Jesucristo. Este es Jesucristo. ¿Y qué señales entre las personas? ¿Qué señal pueden ver las personas de afuera que nosotros somos nacidos de Dios? El amor fraternal, el amor entre los hijos de Dios, el amor entre el pueblo del Señor y guardar sus mandamientos. Leemos guardar y muchos literalmente los guardamos, los mandamientos. Leemos guardar, los agarramos, los 10 mandamientos, agarramos todo el nuevo evangelio, todo lo que no me guste, guardado. Pero la palabra guardar, me encanta cuando hablo de griego hebreo porque mi esposa se burla de mí.
Pero la palabra guardar en el griego es poieo, que significa poner en práctica. No guardar solamente, poner en práctica. Y hay una Biblia interlineal del griego y el español que dice literalmente que todo aquel que ama al Señor practica sus mandamientos, no guarda, dice practica sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué es la palabra gravoso? Difícil de llevar, pesado, complicado. ¿Usted cree que los mandamientos del Señor son gravosos? Si el Señor mismo ha escrito que sus mandamientos no son gravosos. ¿Le cuesta no matar a alguien? ¿Le cuesta no robar? ¿Le cuesta no mentir? ¿Le cuesta no idolatrar? Los mandamientos del Señor no son gravosos. Y a esto se refiere el apóstol Juan, a que practiquemos en amor entre los unos y los otros los mandamientos del Señor. Esa es la belleza del Evangelio. Esa es la belleza de ir un poco más allá de lo que leemos en la palabra. Si yo no les hubiera dicho que el versículo 7 está alterado, ustedes ni cuenta se darían y ustedes estuvieran murmurando, el pastor se comió un versículo. Mira. Pero si nadie estudia y va más allá de lo que conocemos, muchas veces la falta de conocimiento hace que nosotros también perezcamos. Es un texto añadido, así como también la palabra guardar no significa solamente guardar, sino poner en práctica. Pues este es el amor de Dios, que practiquemos sus mandamientos. Punto número 2, versículos 4 y 5. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino aquellos que creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, que Jesús es Dios. ¿Cómo podemos vencer a un mundo si no confiamos en aquel que ya venció al mundo? ¿Cómo podemos vencer la enfermedad si no confío en aquel que ya venció la enfermedad y la muerte? ¿Cómo puedo sentirme fortalecido aún en medio del señalamiento si no puedo confiar y poner mi fe en aquel que fue señalado, juzgado y era bueno y perfecto? Esa es la problemática de la iglesia a la que le está hablando Juan y la problemática de muchas iglesias del día de hoy. Pero esa es nuestra garantía, hermanos. Esa es nuestra garantía, amigo. Que Jesucristo, en donde depositamos nuestra fe, en quien depositamos nuestra fe, ya ha vencido. Él ya venció. Y el mismo Juan que escribe este pasaje, escribe en Apocalipsis: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y puso sobre mí su mano derecha y me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Estuve muerto, mas estoy vivo. Aquí tengo en mis manos las llaves de la muerte y del Hades. El Señor ya ha vencido. El Señor es el primero y es el último. No hay antes, no habrá formado, ni habrá después de Él. Él es el Alfa y Él es la Omega. Él es el Dios Todopoderoso, el que ya ha vencido al mundo y las cosas que están en el mundo, aquellas que a usted y a mí nos atribulan. Y esa debe ser nuestra esperanza, que lo que a mí me está atribulando, Jesús ya lo venció. Y a mí me hace más que vencedor cuando deposito mi fe en Él. Cuando voy y me postro a sus pies y le digo: Señor, ya no puedo con esto, mas yo sé que tú has vencido y me harás más que vencedor. Esa es nuestra garantía, hermano, amigo.
que Jesús ya venció. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Somos nosotros, hermanos. Somos usted y yo, aquellos que hemos vencido al mundo porque creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros no negamos que Jesús sea el Hijo de Dios. Nosotros no negamos que Jesús sea humano ni que sea divino. Nosotros creemos lo que dice la palabra, que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías esperado. Es el que las profecías de Joel, de Ezequiel, de Isaías señalaban. Es el cordero por el cual Abraham dijo: no te preocupes, Dios se proveerá de cordero. Y cuando Juan el Bautista estaba en el Jordán, dijo: he aquí el cordero del mundo que quita el pecado. Todo apunta a Jesús, porque Jesús es la respuesta. Nosotros creemos que Jesús es el Mesías, que es el Salvador, que es la imagen del Dios invisible, que es en quien habita toda la plenitud de la deidad, que es el Alfa y la Omega. Creemos que es el camino, la verdad y la vida. Creemos que Él es el pan que descendió del cielo, que es el Cordero de Dios, que Él es el sacrificio perfecto, la ofrenda necesaria y única, que es el sumo sacerdote y que también es abogado para con Dios. Creemos que Jesús es sol de justicia. Creemos que Jesús fue carpintero. En este es en el que creemos, hermanos y amigos. Este es Jesucristo. Punto número 3, versículos 6, 7 y 8. Este es Jesucristo, el que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan en uno. ¿En qué concuerdan? ¿En quién concuerdan? Porque dice concuerdan en uno. Concuerdan en Jesús. Dan testimonio de Jesús, que Jesús es la manifestación de Dios en carne, que Jesús es el Salvador, quien vino no solamente por agua, sino también por sangre. Miremos algo hermoso en estos 3 versículos. Levítico 17:11. Porque la vida del cuerpo está en la sangre, la cual yo les he dado sobre el altar para hacer expiación por sus personas, porque es la sangre la que hace expiación por la persona. Y también sabemos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La sangre de los animales rociada sobre el altar, el propiciatorio, y rociada sobre el pueblo de Israel, según Éxodo y Levítico, era señal de que el pecado era cubierto, pero no quitado, cubierto, solamente para apaciguar la ira de Dios. Para que la ira de Dios por causa del pecado cayera sobre la sangre de ese animal, mas no sobre el pueblo. Mas esto, hermanos, solamente era tipo y figura del sacrificio y de la sangre necesaria para borrar y quitar el pecado, el sacrificio de Jesús en la cruz. No la sangre de un animal, pues si la sangre de los corderos cubría el pecado, ¿cuánto más la sangre de Jesús no borra el pecado de las personas? Este era el sacrificio del cual hablaba el Éxodo y el Levítico, donde una sola y única vez más tendría que ser derramada sangre por causa del pecado. Una que no cubre, una que quita, una que borra el pecado. Porque la sangre de Jesús derramada en la cruz es poderosa para perdonar los pecados. Sin importar el pecado, la sangre de Jesús es tan poderosa que no solamente perdona el pecado y perdona al pecador, sino que le da vida y vida eterna. Y el agua que leemos en Primera de Juan es un elemento de purificación ceremonial en el Éxodo y en el Levítico. El agua era utilizada para purificar.
Los sacerdotes y el sumo sacerdote utilizaban el agua para purificar sus manos, sus pies, los utensilios del tabernáculo de Dios. Todo lo lavaban con agua en el lavacro. El agua era un símbolo de purificación. Antes de entrar al tabernáculo se lavaban en aguas para purificación. El agua representaba la limpieza externa del cuerpo, la limpieza de la impureza y una preparación para acercarse a Dios. Fíjese, el sumo sacerdote y los sacerdotes tenían que lavarse para entrar al santuario, para entrar a la zona, al lugar santo, al lugar santísimo. Se tenían que lavar para acercarse a Dios. Tenían que purificarse. Tenían que quitar toda impureza para estar cerca de Dios. Porque Dios no puede estar cerca del pecado. Dios no puede estar cerca de lo impuro. Dios necesita pureza y santidad. Y ellos, como ceremonia espiritual, se lavaban en aguas. Aún los utensilios que utilizaban. Y nosotros vemos en el pasaje donde Jesús está descendiendo al río Jordán, está Juan el Bautista, he aquí el Cordero del mundo, no soy digno ni de desatarle el cordel de tus sandalias, y Jesús es bautizado en aguas, como testimonio de lo que había de hacerse, purificación externa, purificación para acercarse a Dios. El agua como elemento de purificación ceremonial en el Antiguo Testamento representaba la limpieza y el comienzo para acercarse a Dios. ¿Qué salió del cuerpo de Jesús cuando fue traspasado en un costado por la lanza? Sangre y agua. Y cuando en las ceremonias judías juntan la sangre y juntan el agua, es testimonio de que hubo expiación por pecado y hubo purificación. Dan testimonio de aquel que nació sin pecado para morir por causa de los pecados de los muchos postreros después de su sacrificio. La sangre de Jesús derramada en la cruz es la expiación por nuestros pecados. La sangre de Jesús representa la expiación, representa el perdón. El agua en el bautismo es la purificación y nuestro inicio para acercarnos a Dios. Pero juntas, como testimonio, dando testimonio de Jesús, juntas hacen la obra perfecta, redentora de Dios. Sangre y agua, como señal del cumplimiento y la plenitud del deseo de salvar de Dios a usted y a mí. Note que la palabra espíritu está con mayúscula. Y cuando está con mayúscula es porque se refiere a Dios, el Espíritu de Dios. Note que el testimonio también del Espíritu, y dice el Espíritu es la verdad. ¿Quién más es la verdad sino Jesús? ¿Qué otro espíritu puede ser la verdad si no es Dios? No hay otro Dios que sea la verdad. Porque el espíritu que está con mayúscula en donde estamos leyendo es Dios. Es Dios dando testimonio de que Jesús es el Mesías. La sangre derramada de Jesús en la cruz da testimonio de que la obra de salvación de Dios está empezando. Pero las aguas del bautismo como ceremonia de purificación también dan testimonio de que Jesús es quien salva. Ahora veamos. Dice que si recibimos el testimonio de los hombres, ¿por qué no recibir el testimonio de Dios? Porque el agua da testimonio de Él. La sangre da testimonio de Él y el Espíritu de Dios da testimonio
de Él. No hay otro más. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa paloma que se postró sobre Él cuando era bautizado era el testimonio de que Él era el Mesías. La sangre que derramó en el Calvario por usted y por mí dan testimonio de que Él es el que iba a perdonar los pecados. El agua en el bautismo da testimonio de Él, porque cuando su nombre es invocado, comienza la cercanía con Dios. Comienza el camino a la vida eterna. Y después termina el versículo diciendo: y estos tres concuerdan en uno. ¿En quién concuerdan estos tres? En Jesucristo. Este es Jesucristo, en quien la sangre, el agua y el Espíritu de Dios dan testimonio. Número 4, versículos 9, 10 y 11. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Si en juicios legales el testimonio de hombres y mujeres imperfectos es válido para dar condena o dar libertad, ¿cuánto mayor es el testimonio de Dios sobre su Hijo Jesucristo? Creyendo en Jesús, en Dios mismo, el Creador da testimonio de nosotros como sus hijos. Si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, cree que Dios da testimonio de Jesús. Y Dios da testimonio de usted como hijo de Dios. Porque el Espíritu da testimonio, y esta es la verdad. Y si el Espíritu de Dios, que da testimonio de Jesús, también da testimonio de nosotros, y el Espíritu es la verdad, entonces verdaderamente usted y yo, que hemos sido lavados con la sangre de Jesús, somos hijos del Dios Altísimo. Y ciertamente estamos cimentados en la fe que hemos creído. Anunciamos el Evangelio a las personas diciendo: Dios nos ha dado vida eterna, pero la vida eterna está en su Hijo. Y este es Jesucristo. Apliquemos a nuestra vida el Evangelio. Llevemos a Cristo a donde vayamos, y mientras vamos, hagamos discípulos. Porque la sana doctrina no permite, corrige en amor, justicia y exhortación. Porque el worship no siempre adora a Dios. A veces el worship adora más a los que escribieron las alabanzas, y a la misma alabanza, y al mismo ritmo, y a la misma melodía. Y sí, lo copié en un TikTok que miré. Porque la sana doctrina hace que estemos ciegos parcialmente del Evangelio. La falsa doctrina, la falsa sana doctrina, hace que estemos ciegos del verdadero Evangelio. Pero los hijos de Dios realmente conocen el Evangelio de Jesucristo. Que Él nació, creció, se desarrolló, inició su ministerio, fue perseguido hasta la muerte, y muerte de cruz. Murió y fue sepultado, pero al tercer día se levantó de entre los muertos. Porque los hijos de Dios depositan su fe en Jesús, porque Él ya ha vencido al mundo. No nosotros ni nuestras capacidades, Él es el que ha vencido.
Por eso yo no me preocupo por la enfermedad, no me preocupo por la escasez, no me preocupo por los problemas y los afanes de la vida, porque yo no voy a hacer nada, yo no voy a vencerlos, mas yo creo y confío en aquel que ya venció aquellas cosas, en Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Versículos 12 y 13. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Si usted tiene al Hijo, tiene el nombre. Si usted cree en el Hijo, cree en Jesucristo y que Jesús es el Señor. Adoremos a Dios en todo momento, en todo tiempo. Pues al final de nuestros días, cuando Él haya redimido a su pueblo, nos espera una morada en los cielos. Porque estas palabras son importantes, hermanos, amigos. El que cree en el nombre del Hijo de Dios tiene la vida eterna. Pero creer es uno de los pasos necesarios para llegar a ese lugar. No queda en creer solamente en el nombre. Cuando uno cree genuinamente en el nombre y de corazón se arrepiente, entrega su vida por completo a Cristo, procediendo en obediencia y cumpliendo su gran comisión de invocar su nombre en las aguas del bautismo. ¿Y cuál cree que es ese nombre que da vida eterna? Este es Jesucristo, el Hijo de Dios, el único que da vida y vida eterna. El que ya ha vencido al mundo, el que ha preparado moradas para usted y para mí. Termino con esto. Cuando yo me muera, yo ya tengo las alabanzas que quiero que canten. Ya tengo mi playlist, tengo el USB. Es un video que grabé. Si estoy muerto, pongan estas alabanzas. Son himnos, no son alabanzas. Y uno que me gusta, no sé por qué cuando lo cantan en las iglesias piensan que es funeral. O creen que nomás es para los funerales. Al Señor yo le quiero servir, porque sé que Él me puede salvar. Pues promete llevarme a vivir donde siempre le pueda mirar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar con aquellos que no tienen fe. En el mundo tendré que luchar, pues yo siendo nacido de Dios. ¿Cuántos son nacidos de Dios? De su amor no me quiero apartar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. ¿Por qué no se pone de pie, hermano, hermana, amigo? Al Señor yo le quiero servir, porque sé que Él me puede salvar. Pues promete llevarme a vivir donde siempre lo vamos a mirar, allá en los cielos, en la gloria. He peleado la batalla, Señor, he peleado la batalla, he terminado mi carrera. Solamente, Señor, quiero estar en tu presencia. Quiero guardarme para ti, y yo solamente espero aquel día en el que me vengas a recoger y digas: Javier, levántate de entre los muertos, porque
Hoy es el día en el que vas a entrar a los cielos. Señor, he peleado la batalla. Señor, ha sido difícil, pero aquí estoy. Aquí estoy, Señor, presente. Cuando suene la final trompeta, Lucía, Gerardo, Saúl, Karen, levántense y entren al gozo de su Señor. Hemos peleado la batalla, Señor, porque hemos creído en tu nombre. Y ese nombre es Jesucristo. Porque Él vino a morir por todos. Ofrece vida eterna. Ofrece recompensa. Oh, yo siento